tardes, queridos amigos de Mi Casa y Yo. Sé que este es uno de los segmentos más esperados porque es el segmento que nos va a ayudar a seguir adelante como familia. Nos va a dar herramientas importantísimas como padres y también para los hijos. Así que le damos muchas gracias a Dios porque desde el Ministerio Diseño de Dios llevamos el segmento a cada uno de ustedes, Mi Casa y Yo. En esta tarde con una invitada muy especial, la doctora María Regla Vargas de Mañón. Ustedes la conocen, saben de qué está hecha esta mujer, saben cuánta experiencia hay allí para darnos y compartir con nosotros, y estamos muy felices de darle la bienvenida para que ella pueda desplayarse y explicarnos exactamente en qué consiste y van a consistir estos dos encuentros. Instruye al niño, parte 1, instruye al niño, parte 2. Agradecemos mucho, María Regla, el que haya apartado un poco de su tiempo. Sabemos lo ocupada que es y qué bueno que nos haya prestado atención y nos acompañe en esta tarde. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, querida. Dios bendiga ese ministerio tan bonito, tan importante, que se está ocupando de un renglón que en muchos aspectos está descuidado en nuestra sociedad actual y por lo cual existen tantos problemas en la familia. Gloria a Dios que alguien se ocupa. Ojalá que Dios bendiga a cada uno de los que participan en este ministerio. Amén. Y a todos los que también sintonizan para poder aprender un poquito, recordar cosas que quizás tienen en el baúl de los recuerdos y que puedan ayudarlos sacándolo de ahí para mejorar su familia. Los encuentros que vamos a tener con relación a conducción del niño, imagínate, estará todo esto basado en Proverbios 22:6, que dice, es un texto muy conocido y muy repetido. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Mucha gente piensa que es que lo instruyamos y que nunca se va a apartar del camino de Jehová. Pero sí, el Señor promete que Él no se le va a olvidar. No se va a olvidar. Eso se va a marcar en su vida y vamos a ver en estos encuentros de qué manera podemos lograr que esa instrucción sea efectiva. Porque a veces creemos que estamos instruyendo, pero posiblemente no, porque para instruir hay que llenar ciertos parámetros, ciertos requisitos. Así que ojalá que esto pueda ser de bendición, tanto para ustedes como para nosotros. Amén. Creo que sí, claro que sí. Vamos a pedir entonces la dirección del Espíritu Santo y en esta ocasión es usted quien pide al Señor que nos dirija al analizar y estudiar su palabra y las instrucciones que llevaremos a nuestros amigos. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y misericordioso para con nosotros, porque nos has dado una familia. Queremos que nos ayudes a conservar esa familia, que podamos saber dirigir esa familia y que tengamos el gozo y el privilegio de cuando tú vengas podamos entrar a las mansiones de los cielos nosotros y nuestra familia. Bendice a quienes nos están sintonizando a esta hora, Señor. Y dirígenos en cada paso que demos en este programa. Ya que te lo pedimos y te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya iniciando, amigos que están ahí en sintonía en nuestro canal de YouTube. Ya saben, estamos con el segmento Mi Casa y Yo, porque mi casa y yo hemos decidido servir a Jehová. Mi casa y yo hemos decidido aferrarnos a esos principios fundamentales que se encuentran en la palabra de Dios para cada familia dominicana y del mundo. Y entonces yo sé que usted y nosotros hemos decidido poner nuestras familias en las manos de Dios. Amén. Y para hacerlo bien, tenemos que instruirnos para poder hacerlo bien. Y cuando hablamos de la palabra instruir, María Regla, ¿cuántas cosas le llegan a usted? ¿Qué abarca esa corta frase, pero amplia? Sé que es muy amplia, en verdad. Sí, instruir tiene una trascendencia bastante importante, porque involucra educar,
involucra, como dice primera Timoteo, enseñar, involucra aplicar. O sea que cuando instruimos no solo es algo teórico, sino que la instrucción tiene que ser teórico-práctica. Cuando tú das matemáticas, cuando enseñas español o un idioma cualquiera o una asignatura cualquiera, con instruir verbalmente no es suficiente. Tú tienes que practicar, ¿sí o no? Entonces, en la instrucción a los hijos es lo mismo. O sea, tú no puedes dar mandatos, órdenes, señalizar cosas, instruir en cosas si tú no das el patrón, el parámetro de cómo es que lo van a hacer. Y aparte de ello, no solo el cómo lo van a hacer, sino que tú tienes que modelar lo que tú quieres que se haga. Eso tú tienes que modelarlo para que el niño, que aprende más por la visión que por la audición, pueda entonces tomar la instrucción de la manera más adecuada. No solo palabras, sino hechos, como dice la palabra de Dios, por precepto y por ejemplo. Así es, excelente. Entonces, maestra, mire, en una ocasión, cuando yo estaba adolescente, a mí me gustaba mucho leer los libros El Espíritu de Profecía de nuestra querida hermana Elena Hammond de White, una profetisa excelente que Dios escogió en su momento para presentar a la palabra de Dios o ampliara la luz mayor que es la Biblia. Y entonces me gustaban mucho sus escritos, como que me capturaban. Y en uno de sus escritos yo leí que los hijos se comienzan a educar 20 años antes. Y yo, María Regla, comencé a educar a mis hijos desde ese tiempo. O sea, desde que yo escuché eso, yo dije, bueno, yo quiero que sean así, yo quiero hacerlo así. Bueno, María Regla, y comencé a escribir unas cuantas cosas que yo espero en Dios que no me haya quedado corta y que las haya hecho, las haya tratado de practicar, pero sí comencé a hacerlo. ¿Eso es una locura o realmente eso es posible? Excelente, tú sabes que hay que planificarlo todo, porque como dice el refrán, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Hoy no llega a ninguna parte realmente. Instruir 20 años antes, eso pareciera una utopía. Sin embargo, ¿cómo yo puedo instruir a un niño que todavía ni siquiera yo me he casado y no lo he concebido? Capacitarte, o sea, mientras estás jovencita, jovencito, capacitarte. De hecho, que 20 años antes implicaría que quien comienza a darte la instrucción para tú ser una buena mamá es tu mamá, porque generalmente nos casamos después de 20 años, 22, 23, 25. Entonces, si es 20 años antes, tú apenas tendrás 3, 4 o 5 años cuando empiezas tu capacitación para ser mamá. ¿Cómo la madre te va capacitando a ti para tú ser mamá posteriormente? Tú sabes que en el pasado, un pasado reciente, las madres y los padres para los días de Reyes o para Navidad les regalaban a sus niñas, ¿qué cosa? Una muñeca para que fuera aprendiendo a tratar esa muñequita como si fuera una bebé. Te enseñaban, te entregaban también instrumentos de cocina, exacto, te entregaban implementos del hogar. O sea, te iban preparando para que tú, 20 años después, cuando te casaras, fueras una mamá. Pero no solo en eso de entregarte cosas, sino también en el hecho de cómo es mamá. ¿Cómo es mamá? ¿Cómo se comporta mi mamá? ¿Cómo trata a mi papá? ¿Cómo nos trata a nosotros? ¿Cómo es el devenir del hogar? ¿Cómo es el día a día de mi hogar, de mi familia? Eso me va formando para que 20 años después, cuando yo me case y tenga hijos, entonces yo vaya y ponga en acción lo mismo que aprendí. Entonces, por eso, lamentablemente, como nos hemos educado mal, porque nos hemos educado de una manera autocrática en cierto modo, o negligente en ciertos modos.
porque en nuestros hogares, especialmente en los hogares latinos, existe mucho lo que es el machismo y existe mucho también lo que es el pegar, el hablar de una manera muy fuerte a los hijos, el complacerlos a veces en todo, el nosotros como familia no llevarnos muy bien. Entonces el niño va aprendiendo eso. O sea, tú como futura mamá vas aprendiendo ese estado de cosas de tu familia. Cuando tú llegas a tener tu propia familia, ¿qué es lo que tú le vas a vender? Lo que compraste, lo que compraste en tu familia. El patrón se repite. Y por eso es que es importante que nosotros reflexionemos. ¿Qué tipo de hogar yo tengo que le estoy vendiendo a mi hija o a mi hijo que va a seguir esa cadena? Porque es una cadena. Lo que yo estoy cogiendo ahora, cosechando, yo se lo voy a vender a mis hijos después y ellos a su familia y así sucesivamente. Entonces, 20 años antes, mi madre, mi padre y yo misma ya cuando vaya creciendo, tengo que ir aprendiendo. Si en mi hogar no se han hecho bien las cosas, ¿cómo puede ser? Porque no hay hogar perfecto. Si no se han hecho bien las cosas, entonces yo debo ir aprendiendo cómo mejorar lo que estoy aprendiendo mal en mi casa. Y para eso entonces llega la adolescencia, llega la juventud, la temprana juventud. Leo, ¿qué tú hacías? Leías, te preparabas, hiciste un proyecto. Entonces, me gusta mucho eso del proyecto, un plan. O sea, un plan de familia futurista. Claro. ¿Qué tipo de familia yo quiero? ¿Cómo yo quiero que sea mi familia? ¿Cómo yo quiero que sean mis hijos? ¿Cómo yo quiero que sea mi hogar? Entonces yo escribo eso. Y es muy bueno escribir eso y tenerlo quizá en un lugar visible, o algunos cogen y lo guardan. Oye bien cómo es la mente. Hay personas que han escrito todo su plan, su proyecto de vida, su proyecto de familia, y lo guardan. Y 20 años después, hay algunos que han abierto el baúl y han leído lo que escribieron y se han dado cuenta de que han cumplido casi un 100% lo que habían escrito. Excelente. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurrió esto? Porque lo escribieron. Y entonces lo que se escribe se fija. ¿Me voy a entender? Al fijarse, entonces tú vas a trabajar en esa dirección. Excelente. Se ha hablado mucho y no te he dejado interactuar, pero... No, excelente, así es. Usted, el tiempo es suyo. No, claro. Así mismo es la estrella. Excelente participación y aclarando. Creo que abarcó mucho y al principio nos decía acerca de el significado de instruir en sí. O sea, yo no puedo instruir a alguien cuando yo no estoy instruida, cuando yo no me he preparado adecuadamente para hacerlo bien. Así que usted también aquí ha abarcado algo muy importante y es que el ejemplo, el poder del ejemplo, el poder del ejemplo. Eso es muy importante que entendamos que nuestros hijos nos observan y que ellos quieren ser como nosotros, pero es que nosotros tenemos que aprender de alguien. Y hasta que no aprendamos, no vayamos a esa fuente y aprendamos ese ser poderoso, no vamos a poder ser buenos padres, ni hacer planes de futuro excelentes. Entonces, vamos a ir entonces a lo que nos dice la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para la reprensión, para corrección y para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la palabra de Dios. Entonces, partiendo de este principio bíblico, ¿será que desde antes de concebir a mis hijos debo instruir, pero tomando como referencia la santa palabra de Dios? ¿Será que eso es posible? Claro que sí. Déjame retomar una frasecita antes de darte respuesta. Retomar la frasecita de que nadie puede instruir si no está instruido. Quizás porque no quiero que quizás madres que no han ido a la escuela, a la universidad, no quiero que piensen que es que ellas no pueden instruir. Claro que sí pueden.
muchas madres que ni siquiera sabían leer ni escribir han hicieron muy bien. sido muy buenos hijos, porque la instrucción tiene que estar fundamentada y establecida en valores. Y hay muchas personas que tienen tantos valores que eso da gusto. Son familias que dan gusto, son familias apreciadas, que se llevan bien, que educan muy bien a sus hijos. Y se ha visto en reiteradas ocasiones, miles de veces, madres y padres que quizás no fueron a la escuela ni a la universidad, que han formado hasta 10 y 12 hijos profesionales todos. ¿Cómo lo hicieron si no tenían esas herramientas? Pero poseían valores. Entonces, al poseer valores, el valor te impulsa, porque los valores cristianos vienen de Dios. Y ahí entramos en 1 Timoteo, para enseñar, para redarguir, para instituir, para reprender en justicia. Oye, qué mejor manual. Oye bien, qué mejor manual de instrucción para la crianza de los hijos que la Biblia, la santa palabra de Dios. De hecho, tenemos varios casos en la Biblia, la santa palabra de Dios, donde Dios le dio instrucciones a ciertas mujeres y a ciertos padres de cómo debían criar a sus hijos, incluso de cómo debían llevar a cabo su embarazo, para que luego pudieran tener hijos bien formados y que esos hijos pudieran cumplir con la misión que Dios le entregaba. Tú sabes que cada ser humano, cada uno de nosotros, venimos a la tierra no de balde, venimos con una misión asignada por Papá Dios. No estamos en el mundo para que haya más gente. Estamos en el mundo para cumplir una misión por un poco de tiempo. Después que terminemos de cumplir esa misión, el Señor nos va a llevar cuando Cristo venga. O sea, primero pasamos al descanso en la tumba y luego para el cielo a vivir para siempre con el Señor. Pero para nosotros cumplir con esa misión, tenemos que saber cuál es la misión, qué es lo que tenemos que hacer. Y la Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, el Señor nos da las herramientas y ahí comenzó, aquí en la instrucción que se le dio a Timoteo, que fue quien escribió ese libro, que de paso fue criado no por su propia mamá sola, sino con su mamá y su abuela. No se menciona al papá, quizá era huérfano o no sé, pero le dice el Señor, mira, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, la utilidad de la Biblia es inmensurable. En la Biblia se encuentra todo lo que se necesita para formar en valores a un ser humano. Y no solo para formarlo en valores, sino para formar ciudadanos y ciudadanas que puedan morar en el reino celestial. No apartarse de ahí, no apartarse de ahí. De un así dice Jehová. Y tú sabes, Eunice, perdón, que cuando hay casos en la Biblia de jóvenes que fueron instruidos pocos años en su casa, pocos años, por ejemplo está Daniel, está José, está Moisés, que fueron educados por poco tiempo en su casa, algunos por apenas 12 años. En 12 años sus madres se ocuparon fielmente de instruirlos en el camino de Jehová. Y cuando esos muchachos salieron de esos hogares, no se apartaron ni a derecha ni a izquierda. De hecho, ahí está José, por ejemplo. José a los 17 años tuvo que salir de su casa rumbo a la esclavitud en Egipto. Un esclavo tenía que obedecer todo lo que le dijeran, porque era un esclavo, no podía rebelarse. Sin embargo, José se propuso camino a Egipto, camino a la esclavitud. José se propuso ser fiel a Dios en todo, no importaba que fuera un esclavo. Ahí está Daniel, que en la corte del rey más poderoso de la tierra, y siendo él también un esclavo, porque ellos fueron de los transportados a Babilonia, llevados cautivos,
Y ese muchacho junto con 3 más que eran amigos se propusieron no contaminarse. O sea, ¿y dónde aprendieron eso? ¿Dónde aprendieron eso? La mamá y el papá se ocuparon y no perdieron el tiempo, porque el asunto está en no perder el tiempo, aprovechar al máximo el tiempo que te da Jehová con tus hijos, porque tú sabes del día de hoy, pero tú sabes de mañana qué va a pasar. Esos muchachos sabían que iban a caer en esclavitud. Los papás sabían que eso iba a pasar, no lo sabían, pero ellos no perdieron el tiempo. Y desde que esos niños nacieron, comenzaron a inculcarle el camino del Señor. Y esos muchachos fueron tan bien establecidos que nunca se apartaron del camino de Jehová. En estos días, en varias de las charlas que nos ha estado tocando dar, porque todo el mundo está en esto, bien les estamos diciendo a la gente, señores, aprovechen el tiempo de la pandemia. No tomemos el tiempo para trivialidades. Dios nos está regalando este tiempo. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué viene mañana? ¿Lo sabemos? No sabemos. No sabes si vas a estar vivo por mucho tiempo. No sabemos. Entonces, instruye al niño en su camino. Toma la palabra de Dios. Y al tomar la palabra de Dios, el Señor, miren, dice la palabra, la misma palabra de Dios dice que su palabra no caerá en el vacío. No vendrá vacía. Su palabra traerá frutos y buenos. Amén, excelente. Entonces, cuando usted habla de José y de Daniel, que tenemos unos encuentros por ahí para analizar la vida de esos chicos, me viene a la mente, ¿dónde estaban esas grandes enciclopedias para que esos padres se fajaran a enseñar y a leer y a escribir a esos chicos y que aprendieran de esos libros que nosotros hoy manejamos, esos libros de texto que hoy tenemos a la mano? Ellos no contaban con esos libros, ¿verdad que no? No contaban con esas enciclopedias. O sea, ahí recobre mucho más valor lo que estamos hablando hoy de la santa palabra de Dios. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, la palabra de Dios es útil, amigo. Claro. Oye, si algo se te olvida, que no se te olvide que la palabra de Dios es útil y que cuando la tomes en la mano con la intención de leerla y aplicarla a tu vida, el poder de Dios va a estar ahí para guiarte a ti y a tu familia. Amén. Así que vamos a prestar mucha atención a eso. Amén. Entonces, ¿cómo poner en práctica la utilidad de las escrituras en una joven vida? Es difícil para los jóvenes. Ellos dicen, yo no puedo. O sea, ¿cómo yo ahora me voy a enfrascar en un proyecto de vida a futuro? Y me voy a limitar de hacer aquí, porque yo tengo un proyecto de vida, que tengo que construir una familia así, que tengo que tener hijos asá. ¿Cómo es posible? O sea, ¿eso es posible? Es difícil para la juventud. ¿Por qué? Porque tiene mucha presión, ¿verdad que sí hay mucha presión? Y el enemigo también entreteje delante de ellos muchas artimañas y obstáculos que le impiden que ellos vivan y que los jóvenes vayan caminando al compás de las escrituras, ¿verdad que sí? Así es. Es cierto que hay mucha competencia, hay demasiada competencia para nuestros muchachos que quieren ser buenos, pero Dios no soltó en el vacío a los hijos. Para eso le dio padres, o le dio abuelos, o le dio tutores, o le dio un maestro. O sea, Dios nunca pide una cosa que sea imposible de cumplir. Cuando Dios pide algo es porque es posible cumplir eso. Y cuando Dios nos pide, mira, todos pasamos por la etapa de la juventud. Y sabe que en la etapa de la juventud, entre los 12 y los 15, 16 años, es que se hacen o se toman las más grandes decisiones de la vida, para bien o para mal. De acuerdo a la competencia que hay en el mundo, porque ahora tenemos más competencia que nunca, porque ahora los pobres muchachos con esta tecnología que es muy buena, excelente, con la tecnología estamos ahora en esto. Sin embargo, es como la lengua, la tecnología es como la lengua, que bien empleada es excelente, pero que mal empleada es el demonio. Entonces, tenemos las herramientas. Nuestros muchachos, nuestros jóvenes, tienen que pensar en una cosa. Miren, la juventud no es para siempre. Hace unos años
Yo era joven, tú eras una niña, éramos niños, pero los años van pasando. Y sabes que la etapa más corta de la vida es ser joven, porque tú tienes 12 años más o menos de niñez, entre niñez y preadolescencia. Después tienes entre adolescente y joven unos 5 o 6 años, o 7 como más, y después adulto. Entonces, la etapa más corta es la juventud, y es donde usted como joven tiene que tratar de establecer fundamentos para el resto de su vida. Oiga bien, porque es para el resto de la vida. ¿Qué tú siembras en tu juventud? Eso va a servirte a ti para el resto de tu vida. Si sembraste bien, si te aprovisionaste bien, si aprendiste bien, si te capacitaste bien, y es posible, queridos, porque aunque hay mucha competencia, pero también hay mucha ayuda. Dice la palabra de Dios que Él no nos va a dejar solos. Él dijo, no os dejaré huérfanos. O sea, cuando tú estás como joven tentado, cuando tienes mucha competencia y demasiado en el camino, que tú tienes mucha presión por aquí, que tú quieres ser igual a tus amigos, a tus compañeros, que te bombardean y te dicen, pero tú estás atrás, pero tú estás desfasado, pero mira, fulano lo hace, pero ese no lo hace. Usted como joven tiene que decir, como decía Elías, mi Dios es Jehová. O sea, mantenerse firme en los principios que puede haber aprendido en su casa. Y si no lo aprendió en su casa, joven, porque no todos los jóvenes tienen padres cristianos que le inculquen principios, pero sí Dios le provee de alguien que le hable. Puede ser un maestro, una maestra, puede ser, si van a la iglesia, puede ser un hermano de la iglesia, un vecino que lo invita, que le dice algo, o un libro, o encuentra una información. Bueno, o sea, Dios no nos ha dejado en el vacío. Hay información. Y está la oración. Cuando un joven se siente tentado, una señorita se siente tentada, se siente bombardeado, caiga de rodillas y dígale al Señor, mira, Padre, me siento tentado y quiero hacer eso que es malo, pero dame fuerza para no hacerlo, papá, por favor. Y Dios le va a dar fuerza, porque mira, lo más bonito es que un joven, que una señorita, cultive y fomente el hábito de orar siempre. No de orar solo, bueno, me levanté, gracias Señor porque me cuidaste el sueño. Y cuando me voy a acostar, no, hacer hábito de oración, hábito de oración. Y habituarse a orar significa que en cualquier momento tú puedas orar, estás en algún sitio, tú puedas tomar ese momentito para hablar con tu Padre Celestial. Si hay momentos de tranquilidad en la casa, a mí me gustó mucho en mi juventud. Yo era la primera adventista en mi casa, la primera. Yo me convertí cuando estaba en 7º grado, yo tenía como 12 o 13 años. Y era la primera, o sea, era una situación un poquito, ¿verdad? No había adventista en mi familia. Sin embargo, el Señor me ayudó a mí como a cultivar un hábito de siempre orar en la tarde, orar en la mañana, en algún momentito que yo sentía como que había tranquilidad. Y me arrodillaba. Yo tenía mis rodillitas, mis pobres rodillitas tan negrecitas, porque desde ese tiempo el Señor me ha permitido mantener ese hábito. Y eso me ayudó a mí a mantenerme en la iglesia hasta hoy, por la gracia de Dios, con las tentaciones propias del joven. Porque en todo tiempo ha habido tentaciones, ha habido desafíos fuertes que enfrentar. Sin embargo, el Señor al joven le da valor y Dios cuenta con los jóvenes para adelantar la obra, porque no es lo mismo, sin ánimo de echar a un lado a los más grandecitos, pero cuando un jovencito se convierte al Señor, cuando dedica su vida al Señor, le dedica toda su vida, o sea, puede darle 50 años de servicio, 60. Cuando ya uno se convierte un poco más grandecito, puede darle 10, 5, 2, 1 y hasta 0. Porque hay muchas personas que entregan su vida ya al borde de la muerte. Pero Dios cuenta con los jóvenes, o sea, que el joven puede.
sí se puede con la ayuda de Dios. Claro que sí, se cuenta con la fuerza del joven, ¿verdad? Y Claro que sí. pensar que a veces esas decisiones, que no tenemos a veces fuerza para vencer esas tentaciones y caemos en ellas, afectan, si se quieren, nuestro carácter en el momento y también pueden afectar el carácter de nuestros futuros hijos. Porque a veces se ve triste cuando llega el momento de que tú tienes que confesarle algo muy triste y muy feo que pasó en tu vida, que debes contárselo tú, porque muchas gentes lo saben, lo conocen, y tú no quieres que vaya a contárselo a otra persona a tus hijos, porque tú no sabes lo que pueda ocasionar en ellos, cuál es el efecto que pueda traerle a ellos. Y entonces cuando llegan esos momentos, esos tranques, lo mejor es que Dios nos dé la fuerza de verdad para vivir una vida transparente lo más que se pueda, una vida de victoria como esta que vivieron José, Daniel y esos jóvenes que vivieron Amén. vidas de victoria y que cuando sus hijos lo vieron en el futuro, los escucharon, solamente me imagino yo que la sonrisa era lo único que salía de sus labios y le llenaba de fuerza a los hijos para entonces seguir avanzando y poniendo en práctica esas conductas que son aprendidas y heredadas. Aprendidas y heredadas porque las aprendemos de nuestros padres, ¿verdad que sí? Y Así las es. heredamos también de ellos o de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque el patrón se va repitiendo muy a menudo. Eso es lo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad que sí? En psicología, dígame, corríjame. No, no es así, es así. La influencia prenatal existe. El carácter, de hecho, nosotros lo heredamos. Hay muchas y hay cosas que no son buenas, que las heredamos de nuestros padres. Y entonces tenemos que luchar contra eso porque no nos gustan y no nos sentimos bien viendo a nuestros padres o nuestros abuelos que fueron así y que yo me veo que tengo esa misma característica. Entonces tengo que luchar, pero no luchar solo, sino con la ayuda de Dios, porque el carácter es lo único que, la única maleta que vamos a llevar al cielo. Así es, amén. Entonces, en Deuteronomio 6 al 7, en la Biblia, la palabra de Dios nos dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Al reflexionar en esos textos bíblicos, doctora, siento curiosidad por saber quiénes fueron los primeros inversionistas en la formación del carácter de mis hijos. Bueno, la verdad es que la influencia de papá y mamá tiene mucho que ver con cómo serán nuestros hijos. Porque ellos van a reproducir lo que ven en nosotros. Aparte de lo que heredan, van a reproducir lo que ven en nosotros. Ahora, esos textos bíblicos que mencionaste son muy importantes porque nos animan, ¿sabe a qué? A no cansarnos, a no cansarnos. Cuando tú tienes que repetir una cosa, es que no te canses, no te canses porque se aprende por repetición. Y a los niños, de hecho, cuando están pequeños, hay que repetirles mucho las cosas porque ellos no aprenden tan rápido, no entienden tan rápido. Entonces, tú no puedes cansarte, tú tienes que continuar. Tienes en el pasado y se recomienda ahí que se coloque en lugares visibles, incluso las porciones de la palabra de Dios. Yo tengo una amiga que amamos mucho todos, que tú también la conoces y la amas, la licenciada Quevalier. Ella usaba, me voy a tomar el permiso de mencionarla, ¿verdad? Sí, sí. Es lo bueno de ella que voy a decir. Mira, ella tomaba y escribía siempre cartelitos y le ponía a sus hijos por aquí, por allá, todo el tiempo, y mandándole papelitos y notitas. La historia de ella con sus hijos es muy bonita. Como ella, madre soltera de 4 hijos, trabajando, y todo el tiempo le escribía, o sea, cumpliendo ese mandato. No te canses, repítelo, que algo se le queda, algo va internalizándose en esos muchachos, hasta que por fin un día tú ves los frutos de esa siembra, porque hay personas que quieren sembrar hoy y cosechar de una vez, pero en la vida de los hijos se siembra
temprano y se cosecha a veces un poco tarde, pero se cosecha. No nos desesperemos, o sea, no nos desesperemos porque para poder repetir hay que tener paciencia, ¿sí o no? Claro. Hay que tener paciencia, porque somos docentes, ya en la universidad uno no repite tanto, pero cuando estamos trabajando en niveles básicos y medios, hay que repetir mucho, hay que repetir mucho. Hay ciertas asignaturas, de hecho, a mí me toca enseñar una asignatura, que eso es taller de tesis, que hay que repetir mucho para que a la gente se le pueda internalizar. Entonces, y no es asunto de vida o muerte. Me doy a entender, es una materia para pasar y conseguir una calificación. Ahora, ¿cuánto más esta materia que es la siembra para la vida eterna? Por eso no hay que cansarse, porque la siembra para la vida eterna toma tiempo y hay que vivir reforzando. Tú sabes que hay conocimientos que a veces se te van, entonces hay que ir reforzando, y con los hijos hay que ir amarrando detalles y uno ir observando, déjame ver si están poniendo en práctica lo que se les está enseñando, y cuando vemos que hay algo flojo por aquí, ir reforzando, ir apretando aquí, porque nuestra idea, queridos, es llevar a nuestros hijos al cielo, es que haya salvación y vida eterna de nuestros hijos. Entonces, no hay que cansarse, usted tiene que continuar, seguir adelante hasta que pueda obtener la máxima calificación, que es que te digan, entra en el gozo de tu Señor. Amén, amén, maravilloso. Maravilloso. Vamos a concluir este encuentro haciéndole un llamado a los jóvenes, a las señoritas y a esas personas que hoy de algún modo hayan recibido o no hayan recibido una educación adecuada en su casa, pero que ellos tienen un ideal. Quieren formar un hogar bonito, un hogar que agrade a Dios, un hogar que tenga hijos saludables emocionalmente. Y entonces, ¿cómo ellos deben ir trabajando? ¿Qué deben hacer ahora para en el futuro poder lograr aquello que ellos tanto anhelan? Bueno, primeramente, orar, ponerse en las manos de Dios. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Capacitarse, buscar información, codearse con personas de experiencia, que ellos vean que tienen buenas familias, buenos hogares. No es pecado preguntar, ¿y cómo lo lograste? ¿Por qué que usted tiene una familia tan bonita? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué usted ha puesto en práctica? Y tomar nota, porque es un asunto, tú sabes lo lindo que es tener un hogar de paz, tener un hogar donde haya fidelidad, un hogar donde aunque no seamos ricos en bienes, pero que seamos ricos en paciencia, en amor, en tolerancia, en comprensión. No hay mayor riqueza que esa. Entonces, evitar malos compañeros, evitar malas compañías, porque a veces no, generalmente, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, llevarse del consejo de sus padres. Sus padres quieren siempre lo mejor para los hijos. Hay excepciones, como en todas las reglas, ¿verdad? Porque las hay. Pero la mayor parte de los padres queremos el bien de nuestros hijos. Y al final de todo, asumir la palabra de Dios. Leer, mira, el libro de los proverbios para los jóvenes es una enciclopedia. Hablaba de enciclopedia ahorita, de que los papás no tenían esas enciclopedias, pero si tenían la Biblia o poseían valores, tenían más que una enciclopedia, o dos, o 1 millón de libros, tenían la aprobación divina. Nuestros jóvenes, dice la palabra de Dios, que el joven debe dedicar su corazón al Señor, dedicar su vida a Dios, orar, decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y ponerse a la disposición de Dios, porque con Dios solo se gana, nunca se pierde, nunca se pierde.
y yo sé, le garantizamos que van a ser jóvenes de éxito y dedicarse con ahínco a sus estudios, a su preparación profesional, para que puedan tener de qué vivir. Y sobre todo, encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Y él hará. Amén, gloria a Dios. Maravilloso. Así es que hoy hemos estado hablando un poco acerca de ese hijo, esa hija que quiero tener, ese hogar bonito que quiero formar. Y son anhelos que todos los jóvenes alguna vez han concebido, y hemos querido tratar de ayudarles un poco a comprender cómo se logra. O sea, todos los que lo han logrado porque se han dejado instruir, porque han entendido que necesitan capacitación y porque, sobre todas las cosas, han ido al principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Cuando abrimos la puerta a Cristo, no hay un intelectual mayor que el que aprende a temer a Dios, porque es que Dios te va a capacitar. Y esa familia que tú quieres tener, la vas a tener. Tenemos ahí el ejemplo de la mamá de Ben Carson. No sabía leer, siempre que veo la película me río, porque me río, doctora, porque ella sabiamente le decía los lentes, siempre los lentes de ella estaban ahí todos chuecos y malos, y no podía evaluar lo que ella con tanta seguridad le había indicado que hagan. Es interesante ver una mamá con tanta interés, con tanto deseo, con tanta capacidad, con tanta determinación y claridad de lo que ella quería en la vida para sus hijos. Entonces, señores, todo en esta vida se perderá. ¿Cuántas personas que no pensaban que estarían muertos por medio de esta pandemia están muertos y no pudimos darle ni siquiera un entierro digno? Vamos a sembrar, vamos a poner nuestros tesoros en el lugar que están seguros. Vamos a construir el carácter que va para el reino de los cielos. Decía la doctora ahorita que es la única maleta que vamos a cargar al cielo, es el carácter. Entonces vamos a construir en la vida de nosotros y de nuestros hijos ese carácter que Dios por años ha deseado que construyamos, pero que nosotros mismos por nuestra terquedad muchas veces no nos hemos dado o hemos prestado atención a lo que el enemigo nos susurra por ahí. Pero yo sé que queremos ser buenos, sé que queremos ser mejores cada día, sé que queremos hacerlo bien, porque algo nos grita y porque nos han enseñado bien nuestros padres y porque se preocuparon nuestros padres en hacerlo. Y cada vez que recuerdo mis padres, yo le digo a mi esposo, ellos estaban bien. Muchos de nosotros, los padres de ahora, doctora, somos los que estamos mal. ¿Eso es verdad o es mentira? Dígame, a ver, corríjame. Bueno, no estamos tan bien, ¿no? Porque hay mucha, o sea, si los hijos tienen mucha competencia, hoy también nosotros, también los padres tenemos muchos desafíos y muchas competencias. Todo está en a qué le estamos dando prioridad. Exactamente. Ahí está el problema. ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿Qué es lo que pensamos llevar al cielo? ¿Qué es lo que pensamos llevar? Títulos, carros, casas, bienes materiales en sentido general, o el carácter e hijos bien formados. ¿Qué queremos llevar? Entonces, de acuerdo a las prioridades que tenemos, así trabajamos. Por eso no andamos tan bien, porque estamos abandonando lo principal para dedicarnos a asuntos secundarios. Pero que Dios nos ayude a cambiar, ¿verdad? Que Dios nos ayude a enfocarnos, a mirar hacia donde tenemos que mirar para que podamos llevar a nuestros hijos al camino que el Señor quiere que nos llevemos. Gloria a Dios. Gracias, doctora, muy amable. Yo estoy muy honrada porque yo la admiro mucho y jamás pensé que Dios me iba a dar la oportunidad de poder conversar con usted de la forma que lo estoy haciendo hoy. Así que estoy muy feliz de que Dios me haya dado ese privilegio, y lo que más nos importa es que esta conversación sea útil por lo menos para una persona. Amén, amén. El honor es mío. Muchas gracias por haberme invitado y esperamos que el Señor haga su obra a través de todo lo que hemos conversado. Así es. Despídanos con una corta oración para que el Señor fije el conocimiento que hemos trabajado esta tarde. Muy bien, oremos. Muchas gracias, Padre Santo, te damos, porque tu palabra nunca llegará a ti vacía, Señor. Tú sabes todos los esfuerzos que hacemos para lidiar con la educación de nuestros hijos, y sabes todas las luchas
que tienen nuestros hijos. Bendice a los jóvenes, Padre, grandemente. Bendice a los niños, a sus padres, y ayúdanos, capacítanos, instrúyenos para poder llegar contigo a la patria celestial. Bendice este programa y síguenos acompañando en el resto de este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias. Ya saben, queridos amigos, el próximo domingo continuamos con la doctora María Regla Vargas. Vamos a ver en qué termina todo esto. Dios les bendiga muchísimo y bye bye. Será hasta la próxima.